necesita para ser la mujer más hermosa del planeta? Además de la belleza y el talento naturales, se requiere tenacidad para no rendirse en la carrera por la corona. Bárbara Palacios tenía todas esas cualidades y muchas otras, pero también llevaba el peso de años de dolor que le daba una motivación muy diferente para aspirar al título. Venezuela is Miss Universe. Barbara Palacios Payday is Miss Universe 1986. Para los demás, mi vida era perfecta. Nadie sabía por las situaciones que yo estaba pasando. Desde muy temprana edad, Bárbara fue consciente de que algo no estaba bien en su núcleo familiar más íntimo. Mi vida de pequeña, de niña y adolescente fue una vida muy traumática, muy disfuncional, como millones de niños en el mundo que lamentablemente pasan por esta situación. Con solo 6 años, Bárbara tenía lista una maleta y soñaba con huir de su hogar. Yo le pedí a mi mamá que llamara a una iglesia para preguntar dónde vivía Dios, porque yo pensaba que existía una casa donde Dios allí vivía. Y yo quería conocer esa dirección. Ella llamaba a las iglesias y trataba de buscar para ese entonces algún ministro que me pudiera hablar. Y hubo uno. Ese ministro de la iglesia en aquel entonces me dijo: Dios vive en tu corazón. Recuérdate que Él lo puede todo. Él se puede hacer pequeñito y vivir en tu corazón. Él quiso que yo supiera que Dios estaba allí. Eso hizo que yo pudiera avanzar a pesar de los problemas. Yo hablaba con Dios cuando tenía que esconderme en un closet, cuando tenía que estar debajo de una cama, hasta quedarme dormida. Yo ponía mi manito y decía: Dios, tú estás aquí conmigo. La pequeña Bárbara se aferró a Dios a pesar de que su situación familiar no mejoraba. El tormento era cada vez peor. Y así fue que crecí, así que me fui formando y pasando por situaciones, mis 16 años, mis 15, ese tiempo que debería ser tan hermoso para una niña y para un adolescente, yo estaba buscando cómo superar lo que estaba pasando. Bárbara se acostumbró a vivir una doble vida. Para afuera, todo estaba perfecto. Ni sus amigas más íntimas conocían el infierno que vivía dentro de su hogar. En cierta manera, cuando yo estaba en mi colegio o en otras actividades, yo no estaba bajo ese manto de dolor. Desde muy joven no me gustó el nombre de víctima. Entonces, aunque sí reconozco que lloraba y había momentos que me dormía llorando, me despertaba y me arreglaba para ir al colegio y decía: voy a compartir con mis amigas, voy a llevar lo mejor de mí, mi personalidad, el sentir de que tenía que ser muy privada, de que esto no lo podía comentar. Yo nunca evidencié que algo ocurría en mi hogar. A pesar de su firme fe en Dios, el daño emocional que vivía a diario la llevó a pensar que su existencia no tenía un propósito. Pensaba que lo mejor para mí era desaparecer. Le pedí a Dios en todas las noches, por muchísimo tiempo, que me llevara dormida, que no despertase. Como me trajiste a este mundo, llévame, que ya yo no quería estar en esta tierra. No le encontraba sentido a mi vida para ese tiempo. Esa plegaria no recibió respuesta, pero hizo otra oración que cambiaría el rumbo de su historia para siempre. Y un día, en la casa de mi abuela, vi un retrato que mi abuelita tenía, como muchas personas en su hogar, que de la imagen del Señor Jesús. Y ese día le dije a esa imagen: Señor Jesús, yo conozco a Dios, a tu Padre, con quien he estado desde pequeña, pero no te conozco a ti. Enséñame quién eres tú y qué puedes hacer en mi vida. Ese simple y genuino pedido fue el inicio de un nuevo tiempo para Bárbara. Estaba convencida de que Dios tenía buenos planes para ella. Entendí a mis 17 años que Dios no me había llevado,
y que ya yo tenía que tomar una decisión en mi vida. Y esa decisión era procurar vivir con su fuerza, con su amor, con su entrega y con el compromiso de que yo también, a través de él, podía llevar un mensaje de amor, de solidaridad, para poder ayudar a otras personas que, al igual que yo, habíamos pasado por esos caminos tan tortuosos. Entendí que Dios tenía un plan para mí y que si yo lo dejaba cumplirlo en mi vida, Él la transformaría mi historia en mi mayor arma. Habiendo encontrado a Jesús y en él su propósito de vida, Bárbara comenzó sus estudios universitarios y a trabajar en una agencia publicitaria. Su objetivo era promover contenidos que denunciaran y concientizaran sobre la problemática de la violencia doméstica. Pero desconocía el camino que Dios le tenía preparado para cumplir con esta misión. Nunca quise ser ni Miss, ni reina de belleza, ni nada por el estilo. No me llamaba la atención. Y me empiezan a llamar para participar en el concurso. Y yo siempre dije un no. Y por 5 años eso se extendió así, diciendo siempre un no. Hasta que llegó, y ese día fue que el mismo presidente de la agencia donde yo trabajaba, la agencia de publicidad, me dijo, ¿y por qué no? Si vas a aprender más, si vas a poder llevar un mensaje. Y eso me hizo pensar diferente. Dije, quizás allí de verdad hay una oportunidad. Y se convirtió en una realidad, en convertirme en Miss Venezuela, en Miss Sudamérica y después en el 1986, ese mismo año, en Miss Universo. Yo sentí ese momento en Miss Universo no como una joven que gana por bonita o porque se ha lucido en un concurso. Yo sentí que Dios me estaba recompensando por mi fe y por mi entrega a Él, y como Él dándome una nueva oportunidad, un cambio de vida total. Siendo transparente y honesta, Bárbara comenzó a utilizar su popularidad para compartir un mensaje de superación y esperanza para víctimas de abuso y violencia doméstica. Yo lo logré. Además, lo más hermoso es que se puede comprobar a través de mi historia de amor con mi esposo, 34 años de matrimonio, a través de la vida de mis hijos. El propósito de Dios para mi vida excedió todo lo que yo podía imaginar. Y hoy me siento plena ejerciendo todos mis dones, mi influencia para poder ayudar, para poder edificar a otras personas a alcanzar sus propios propósitos. Qué bella Bárbara Palacios, no solo por fuera, sino también por dentro, ¿verdad? Sí, irradia esa luz tan especial. Sí. Hay una parte que ella comenta que realmente me impactó cuando está en la casa de su abuelita y dice que ella vio a la imagen de Jesús y obviamente esa imagen representa al Jesús real, el Jesús de los evangelios. Hizo una oración que tú puedes hacer en casa y esa oración genuina de decirle, dice, conozco a Dios tu Padre, pero no te conozco a ti. Y muchos de nosotros en Latinoamérica hemos crecido o en Estados Unidos tenemos un concepto acerca de Dios, ¿verdad? Pero no se trata de conocer solo hechos o conocer algo teórico de Dios. Se trata de tener una amistad con Dios. Y lo que Bárbara experimentó fue que realmente tuvo ese encuentro con Jesús. Sí, y me encantaba que desde niña comenzó a darse cuenta que Dios estaba con nosotros incluso en medio de las adversidades. Sí. Y creo que eso es algo que tenemos que tener conciencia, porque Dios no está clavado en una cruz, como pues muchas imágenes a veces nos lo hacen creer. Dios está vivo. Jesucristo resucitó y está al lado de nosotros siempre para cuando lo necesitemos. Pero no solamente puede estar al lado de nosotros, sino también adentro de nuestro corazón si le abrimos las puertas y le entregamos la llave de nuestra alma. Sí, y eso es muy sencillo y yo te quiero invitar, Nadia y yo, a que tomes ese paso. Si tal vez nunca has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, no te estamos hablando de una religión humana, no te estamos hablando de una fábula, te estamos hablando de la realidad del Jesús que tocó el corazón de Bárbara y que quiere tocar tu corazón. Dios no hace acepción de personas, Él te ama a ti. Si